Vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Escatología actualizada. Ya vimos algunos temas importantes. Ya hablamos acerca del papel de Israel, ¿verdad?, en la profecía. Hablamos del tema del templo, el tercer templo. Y dentro del tema escatológico vimos también lo de los extraterrestres, vimos lo de los seres interdimensionales. Todos estos temas que son, pues, parte de la escatología, parte de la profecía, parte fundamental de lo que estamos viendo ahorita, de lo que vamos a seguir viendo. Entonces vamos a pasar a otro tema, y este tema es el tema de las guerras o la guerra, que también es importante, ¿verdad? Hablando de escatología, es importante considerar este tema porque dentro del discurso de Yeshua, Mateo 24, y dentro de la profecía de Apocalipsis, vemos ahí nosotros aparecer el tema de la guerra como un protagonista de los últimos tiempos. Yeshua dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. En Apocalipsis aparece uno de los famosos 4 jinetes. Eso es lo que representa precisamente la guerra. Entonces la guerra siempre va a ser parte importante de la historia y de la profecía misma. Si nosotros analizamos el tema de la guerra en relación a Israel, el pueblo del pacto, el pueblo del libro, pues tenemos que decir que la guerra ha sido parte de la vida del pueblo de Israel desde siempre. El pueblo de Israel nace, ¿verdad?, o se forma en un ambiente de conflicto, un ambiente de esclavitud. Y normalmente cualquier pueblo, históricamente hablando, cualquier pueblo que ha sido sometido a esclavitud, ¿cómo se liberan de la esclavitud? ¿Cómo pueden ser libres de la esclavitud? ¿Cómo se ha solucionado históricamente ese problema? En prácticamente todos los pueblos de la tierra. Con libertad. Con guerra. Peleando. O sea, difícilmente vas a arreglar un tema así, hablando. A ver, vamos a sentarnos, vamos a platicar, ¿verdad? Vamos a ver cómo arreglamos este asunto de la esclavitud. No, se arregla peleando. ¿Cómo se arregló con Egipto? Una guerra entre el Eterno y el faraón, ¿verdad? O el Eterno y los egipcios. Pero fue una guerra. Las 10 plagas fueron una guerra, fue un juicio. Entonces siempre ese tipo de problemas se solucionan así. Casi todos los países, todas las naciones tienen una historia de guerra de independencia, y así se les llama, la guerra de independencia, cuando tuvieron que pelear para ganar su independencia. Entonces México tuvo su guerra de independencia, Estados Unidos tuvo su guerra de independencia. Por cierto, hoy es 4 de julio, ¿verdad? Felicidades a todos los amigos norteamericanos. ¿Cuántos hay aquí? Nacidos en Estados Unidos. No digan. Bueno, me refiero. Que no digan porque no digan like. Fíjense, me salió, no va a salir del tema, ¿no? Pero ahorita que dice el hermano, vi un video entre semana de Río Rico. ¿Cuántos conocen Río Rico? Sí, el que quedó en. Ajá. Que decía que era mexicano, que el último día. Un pueblito que está ahí en el Río Bravo, ahí por Progreso más bien. Está Nuevo Progreso, y ahí cerquita, pegado a Nuevo Progreso, hay un pueblito olvidado por Dios. Hay un pueblito que se llama Río Rico.
Río Rico, históricamente, en algún momento hubo gentes ahí que desviaron el río Bravo. Y ese fue un asunto de que la gente ahí en Río Rico, los habitantes de Río Rico, pues son mexicanos, pero de pronto ya quedaron en terreno estadounidense por la desviación del río. Y algo que pasó histórico ahí fue que en algún momento Estados Unidos le regresó ese territorio a México. Así quisiéramos que regresaran Texas y todo, California y todo, pero Río Rico sí lo regresó a Estados Unidos, le dijo a México, no quiero ese pedacito, no había nada ahí, ¿verdad? Entonces, sin embargo, personas que vivían ahí, hubo uno que sentó el precedente, que peleó y levantó una demanda, un documento oficial, diciendo, pues yo nací en los Estados Unidos de Norteamérica porque en ese momento Río Rico era parte de los Estados Unidos. Y hizo la demanda y ganó. Y lo tuvieron que reconocer como ciudadano norteamericano. Entonces los demás dijeron, pues nosotros también. Y es algo histórico eso, porque finalmente todos los que nacieron en esa época en Río Rico, cuando era parte de Estados Unidos, aunque estaba en tierras mexicanas, se les tuvo que reconocer y darles la ciudadanía norteamericana. Entonces ya después, ya Estados Unidos mejor dijo, no, van a seguir naciendo ahí, o se va a venir gente más a vivir ahí, ¿verdad? Y no, regresaron al territorio y ya quedó así. En Río Rico yo estuve ahí algunas 2 o 3 veces, fuimos a hacer campañas de evangelismo y todo. Bonito, está pintoresco, ¿verdad? El pueblito, pero sí está ahí ya muy olvidado, muy descuidado. Si algún día tienen la oportunidad de ir a conocernos, ahí está, cerquita de Nuevo Progreso. Yo pensé que estaba más lejos. No, ahí está. Porque yo también vi ese programa que pasaba sobre eso. Yo imaginaba que estaba por Chihuahua, por Coahuila, por allá. No, hombre, aquí lo tenemos aquí el Río de Piedra, ahí está. Río Rico, Tamaulipas, famosísimo. ¿Y los que se hicieron ciudadanos ahí se quedaron? ¿No se fueron? No, ahí se quedaron. Pero pueden irse. Claro. No, por eso yo preguntaba, ¿verdad? Aquí cuántos, porque luego hay quienes Sí, viven de este lado. van y se alivian allá o nacen allá. Los jovencitos de allá, ¿no? Digo que está trabajando allá. Allá está, sí. Sí, por eso preguntaba, ¿no? ¿Cuántos aquí para felicitarlos por su día de la independencia de los Estados Unidos? Bueno, entonces todos los pueblos tienen su historia, su guerra de independencia, siempre se ha peleado, se ha luchado por la libertad. Las películas de guerras así de independencia son muy emocionantes, ¿verdad? Como Corazón Valiente, que es una de mis favoritas, precisamente donde luchan por su libertad. Y Escocia pelea, luchan por su libertad. Israel no solamente tuvo que luchar por su libertad, Israel siempre ha luchado por sobrevivir. Cuando el pueblo de Israel nace o surge de Egipto como una nación, ustedes recordarán que una de las primeras cosas que el Eterno le ordenó al pueblo fue levantar un censo de todos los mayores de 20. Hombres mayores de 20. Y el propósito de ese censo fue formar un ejército. Entonces llama mucho la atención eso, ¿verdad? Está surgiendo una nueva nación, un nuevo pueblo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? El Eterno dijo, un ejército. ¿Qué te dice eso? ¿O cuál es el mensaje que se te está dando? Tú vas a ser un pueblo guerrero. Un pueblo de guerra, un pueblo que va a enfrentar, ¿verdad? Siempre luchas, batallas. Entonces Israel es una nación así, guerrera, que siempre ha enfrentado luchas, siempre ha enfrentado batallas, desde que nació ahí en el desierto, desde que se formó en el desierto.
A ver si se acuerdan ustedes algunas de esas batallas o algunas de esas guerras de Israel desde los días en el desierto y algunas tiempo después. A ver, ¿quién me dice una? Pues Levante su mano. la primera de todas, que es nada más saliendo del desierto, luego bueno, cruzando el mar de Junco, inmediatamente tienen que pelear contra pueblos nómadas del desierto. No recuerdo el nombre, pero sí es como que fue lo primerito. Muy bien, y por eso se formó el ejército, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? ¿Con quién fue esa primera guerra, hermano? Contra los amalecitas, ¿sí? Contra Amalek, el famoso y tremendo Amalek. Entonces, esa fue la primera batalla, ¿verdad? La primera guerra de Israel ahí en el desierto. Y ahí vemos que el Eterno por eso les dijo: formen ejército. Lo vamos a ocupar pronto, y sí, fue muy pronto, muy rápido. Primera batalla, primera guerra, Éxodo 17, ahí está, la primera batalla de Israel como nación. Más tarde, en su mismo peregrinar en el desierto, Israel libró otras batallas contra Sejón, y el otro, ¿cómo se llamaba? Og. Suena así como de Basán. que te estás ahogando de el rey de Basán. Y el otro Sejón, que estaba muy Sejón, el otro rey. Sí. Sejón y Og, ¿verdad? Son los dos reyes que lucharon contra Israel. Números capítulo 21. Ahí podemos encontrar estas batallas o estas luchas de Israel. Y ya después, ¿verdad? A la conquista de Canaán, pues la primera batalla fue con Jericó. A la conquista de Jericó, allí Israel ya se convierte en un las otras se defendió, ¿verdad? Fue atacado por pueblos que, ¿por qué atacaban a Israel? Pues simplemente se sentían intimidados. Oye, un pueblo de más de 2 millones de personas, lo ves ahí avanzando en el desierto con un ejército de más de 600,000 hombres, pues cualquiera se intimida, ¿no? Cualquiera se asusta, cualquiera dice: oye, si se nos dejan venir. Entonces todas las naciones que estaban ahí en los alrededores, todos se sintieron intimidados, amenazados, y algunos decidieron ir contra Israel. O sea, ni siquiera se esperaron si Israel los iba a atacar o no. Atacaron primero, como fue el caso de Amalek, y posteriormente Og, Sejón. Ellos atacaron sin que Israel les declarara guerra. Hubo también un conflicto con los descendientes de Saúl, con Edom, pero el Eterno les prohibió pelear con los edomitas. Con ellos sí arreglaron las cosas pacíficamente, y con los demás el Eterno sí, no, si te vienen a buscar, tú dale, tú peleas. Con Edom no. Sí, después ya entran en tierra de Canaán. Los primeros entonces es Jericó, la primera batalla. Israel entra como conquistador allí, y por eso Israel se ha creado esta fama que hasta hoy en día mucha gente que publica en redes que son enemigos de Israel declarados, les encanta acusar a Israel de conquistadores. Y se han fijado: israelitas conquistadores que se meten, sí, colonizadores, y que aquello. Hablan desde el desconocimiento, ¿no? Desde la ignorancia de las promesas de Dios. Y la gente no va a entender, o sea, como dice el Rachaúl, o sea, las palabras de las escrituras son locura para la gente que no teme a Dios y que no cree en Dios.
es locura. Ellos no van a razonar y no van a entender que el Eterno entregó esa tierra como herencia. Es la tierra prometida a Abraham. Y el pueblo de Israel no va a parar, porque creen firmemente en las promesas de Dios. Y ellos van a seguir peleando y van a seguir luchando hasta completar la tarea y conquistar toda la tierra que Dios le prometió a Abraham. Que si la vemos en un mapa, bueno, pero en una clase con el hermano Lugo la vimos, ¿no? Vimos ahí todo lo que es ahorita Israel, lo que fue en tiempos bíblicos, pero lo que debe de ser, de acuerdo a la promesa dada a Abraham. Nunca en la historia Israel ha logrado poseer toda la tierra que Dios le prometió a Abraham. Hasta ahorita no, pero la va a poseer. La va a poseer porque la va a poseer. Entonces, de ahí es que se han derivado muchas de esas guerras. Entonces, la conquista de Canaán, que incluyó Jericó, otra guerra mencionada ahí es con Jai, la coalición del sur, la coalición del norte. Muchos piensan que la batalla o de la conquista de la tierra prometida fue nada más Jericó, ¿no? Esa batalla o esa guerra se extendió, ¿verdad?, por años, en lo que iban luchando y venciendo a los enemigos. El libro de Jueces, por ejemplo, el libro de los Jueces nos habla de esas batallas, nos relata esas guerras en los tiempos de los jueces, batallas que Israel libró, entre otros, con los moabitas, con los madianitas, con los filisteos, cananeos, amonitas. Entonces, fíjense qué interesante, ¿verdad? Aparecen aquí en la lista dos pueblos descendientes de quién, ¿se acuerdan? De las hijas de Lot, o sea, de Lot, ¿verdad?, con sus hijas. Una de ellas se convirtió en la mamá de los amonitas y otra en la mamá de los moabitas. Entonces, como de aquel episodio oscuro en la historia de Lot, surgieron dos pueblos que a la postre se convirtieron en enemigos declarados de Israel. Entonces, en la época de los jueces se levantan líderes importantes. Recordemos, ahí no había reyes, eran jueces, y algunos jueces importantes, ¿se acuerdan? Débora, Gedeón, Sansón, Jefté. Ay, qué apasionante la historia de Jefté, ¿verdad? Siempre que la estudio es como que de esas que te sacan una lagrimita, ¿no? La historia de Jefté. Pero sí, Gedeón, Sansón, Débora, la época de los jueces, tiempos complicados, tiempos difíciles para Israel, días en los que dice la misma escritura, cada quien hacía por lo que le daba su gana. En aquellos tiempos no había rey en Israel, todos hacían lo que mejor les parecía. No había orden, no había disciplina, entonces todo era guerra, todo eran pleitos, todo era desastre. Luego se viene la época ya de los reyes, y una época que podemos describir como la del Reino Unido. O sea, cuando Israel era un solo pueblo, todavía no se dividía. Bajo ese estatus del Reino Unido, Israel, ¿cuántos reyes tuvo? Tres, ¿verdad? Saúl, David y Salomón. Y fue todo, ¿verdad? Porque ya después de Salomón se dividió el reino. Ya en los días de Roboam, pues Roboam no lo podemos contar porque la decisión de dividir el reino fue por Salomón. Entonces el Eterno le dio algún tiempo de gracia al tema del juicio hasta los días de Roboam, pero en sí Salomón fue el causante de la división del reino. Entonces no podemos contar a Roboam como un rey que gobernó sobre Israel unido, aunque sí lo hizo, ¿verdad? Pero fue un tiempo breve. Entonces básicamente hubo tres reyes, Saúl,
que fue desechado. Entonces fíjense qué interesante esto, ¿verdad? Saúl fue el primer rey, pero fue desechado como rey. ¿Qué quiere decir esto de que fue desechado? No es nada más que perdió el puesto, que perdió el cargo, que dejó de ser rey. El hecho de ser desechado equivale a ya no ser contado, a que no tienen ni para qué mencionarlo que fue rey. No cuenta, ¿verdad? Su reinado no cuenta, eso es que fue desechado. David toma su lugar, porque a partir de ahí, recuerden que el tema de los reyes era sucesión. O sea, ¿quién tomaba el trono? Uno de los hijos del rey. Entonces el tema de que Saúl fue desechado quiere decir que ya ningún hijo de Saúl iba a reinar sobre Israel. Se quitó, se perdió esa bendición y se le otorgó a David. Entonces David se convierte en ese sentido en el primer rey de Israel bajo la línea de la promesa del reino eterno. Y de los hijos de David viene Salomón, que acá hay un tema polémico, no es para ver ahorita, no es el tema, pero se los menciono por si luego lo quieren consultar o estudiar. El tema sería: Mashiach tenía que venir de la línea de Salomón, ¿sí o no? O Mashiach tenía que ser de la línea de David, o sea, física, o no. Mashiach es sacerdote, pero no es de la línea de Aarón. Dice Hebreos, es de la línea de Melquisedec. O sea que no tiene que ver el tema físico con el espiritual. Los hijos de Aarón heredan un sacerdocio físico, pero el sacerdocio espiritual es otra línea. Entonces la pregunta, ¿será lo mismo con los reyes? ¿Mashiach tendría que venir de una línea física de David? ¿O más bien está hablando de una línea espiritual? Porque es un tema que se discute mucho en los círculos religiosos entre judíos, cristianos y mesiánicos, y las genealogías, de si realmente el Mashiach fue hijo de David. En las palabras del propio Mashiach Yeshua pareciera ser que no, porque el Mashiach preguntó si el Mashiach, él mismo dijo, si Mashiach tiene que ser hijo de David, entonces ¿por qué David lo llama Señor? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a tu diestra. Y Yeshua dijo, entonces, si el Mashiach es el Señor de David, no es su hijo. Y ahí dejó un tema así como que, entonces, ¿por qué al Mashiach le llaman hijo de David? No es el tema. No es el tema. Vamos a dejarlo así nomás para que lo piensen y lo investiguen si quieren, ¿verdad? Después. Pero lo cierto es que tuvimos 3 reyes ahí, pero el único que podemos nombrar y reconocer es a David. Saúl fue desechado y Salomón dividió el reino. Entonces Salomón también le podemos poner una tacha, ¿verdad? Y David queda como único rey del Israel unido. Y después de David, el que va a seguir en el trono, en la sucesión, es el Mashiach. Entonces ahí está la conexión, hijo de David, no necesariamente de una línea de sangre, sino el que va a tomar el trono después de David. Después de David ya no hubo ningún rey, ninguno, para ser contado como rey sobre Israel, el Israel unido. Salomón sí, pero tache, dividió el reino. Roboam menos. Ya después el reino se hizo 2, ya no cuenta. El único es David, nada más, que reinó sobre Israel 40 años, por cierto, el Israel unido. Y después de David ya se hace un paréntesis hasta que el Mashiach venga y reine sobre Israel unido. Entonces por eso escatológicamente
para que el Mashiach venga, el Mashiach venga a reinar, tenemos que tener un Israel unido. Es un requisito que Israel se vuelva a unir, sea un solo pueblo, las 12 tribus juntas, para que Mashiach venga y reine sobre este Israel unido. Entonces, volviendo a las batallas o las guerras, vinieron después las guerras de los reinos de Israel y Judá, porque el Israel unido tuvo sus guerras, ¿verdad? También, ¿sí? Saúl perdió sus guerras. Me acordé del canto, Saúl mató a mi hija y de sus 10,000. Entonces, tuvo guerras el reino de Saúl, tuvo guerras el reino de David también, continuó, y igual también la siguió teniendo Salomón. Ya luego vienen las guerras ya por separado, los reinos ya divididos, reino del norte, reino del sur, pero siguieron las batallas, ¿verdad? Siguieron las guerras. Israel, reino del norte, enfrentó sus guerras, el reino del sur también. Tuvieron como enemigos principales, según nos relatan ahí los libros de los profetas, a Siria sin A, Asiria, ¿verdad? Con la A, que son dos diferentes. Siria es uno, Asiria es otro. Egipto, que volvió a figurar como enemigo del pueblo de Israel, y Babilonia, ¿verdad? Babilonia, que propició la caída también del reino del sur, Asiria, que provocó la caída del reino del norte. Con los babilonios pues se vino la destrucción del templo, un tema muy importante, la destrucción del templo, el exilio de los 70 años para Judá y posteriormente el regreso, estando bajo el dominio de los persas, que con los persas no fue un tema de guerra propiamente de Israel, sino Persia o el imperio medo-persa heredó un dominio sobre Israel de los babilonios. O sea, el pueblo judío, y hay que decir pueblo judío porque no era Israel, era el pueblo judío, la casa de Judá, está bajo el dominio de Babilonia. Llegan los medo-persas, y los medo-persas con quien luchan es con Babilonia. A quien le arrebatan el poder y el dominio los persas es a Babilonia. Y toman la autoridad sobre los pueblos que tenía Babilonia, son juzgados entre ellos el pueblo judío. Entonces no es propiamente que el pueblo judío haya peleado una guerra contra los medo-persas, sino que ellos heredaron ese dominio, ¿verdad? O sea, pasaron de estar sometidos por Babilonia a estar sometidos por los medo-persas. Así es como sucedió. Pero luego les fue bien, ¿verdad? Les fue bien con los medo-persas, porque llegado el momento fueron precisamente los persas o un rey persa el que les dio la oportunidad, por la gracia del Eterno, de regresar a su tierra. Se les da el edicto, regresan, reconstruyen Jerusalén, se trabaja en la reconstrucción del templo y hay un regreso entonces del pueblo judío otra vez a su tierra. No regresan todos, pero los que regresan se establecen. No dura mucho el tiempo, digamos, de relativa paz, porque aun cuando estaban reconstruyendo, recordemos, venían, los molestaban, los atacaban, y la escritura nos dice por eso que tenían que ellos estaban trabajando con herramienta en una mano y la espada en la otra, ¿verdad? Porque trabajando, ahí vienen, deja de trabajar, hay que pelear, ¿verdad? Ya les echaban fuera, a seguir trabajando, ahí vienen de nuevo. Entonces fue una época dura para el pueblo judío. Luego llegaron los griegos. Y con ellos pues otra época difícil, dura. Viene la parte histórica de los macabeos, la historia de Hanukkah, todo esto, ¿no? Que es otra batalla, otra guerra importante.
la guerra famosa de los macabeos. Posteriormente llegan los romanos, y con los romanos pues también llegan otra serie de luchas, otra serie de batallas, escaramuzas que se daban, porque aunque el pueblo judío duró mucho tiempo bajo el dominio romano, pues los nacionalistas, los defensores de la libertad no se quedaban quietos. Siempre había grupos, quizás pequeños, pero siempre había grupos guerrilleros. ¿Se acuerdan de los celotes? Ese era un grupo guerrillero, ¿verdad?, del pueblo judío. Entre los discípulos de Yeshua hubo por lo menos 2 celotes. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran? Judas era uno, y el otro es Simón el celote, ¿verdad? Sí. Algunos piensan que había más, algunos piensan que Pedro también tenía ideas revolucionarias, aunque tenía más, ahora sí que más actitud y más cara de ser un celote, pero ahí los evangelios nos dicen que era pescador, era tranquilo. Los Boanerges también eran pescadores, pero pues a lo mejor también apoyaban de repente algunas escaramuzas, algunos pleitos, porque les gustaba pelear, ¿sí? Entonces tenemos, eso es muy interesante, que en el grupo de los discípulos de Yeshua hubo guerrilleros, ¿verdad? Hubo personas que luchaban, que peleaban. Digo, Pedro mostró ese carácter cuando Yeshua fue a ser apresado, y Pedro sacó la espada y cortó oreja y todo, y Yeshua lo tuvo que aplacar y que regañar, y Yeshua le dijo que no era el momento de hacerlo. No está Yeshua reprendiendo, y eso hay que señalarlo, porque muchos de ahí se toman para decir como que pues Yeshua siempre fue pacífico, que no le gustaba el pleito y que por eso pone otra mejilla y todo eso. Pero si nos damos cuenta, Yeshua cuando regaña a Pedro, fíjense lo que dijo Yeshua. ¿Se acuerdan qué dijo él? ¿Qué? ¿No crees tú que yo ahorita hago una oración, le hablo al Padre y que me mande? ¿Cuántas legiones dijo? 12. ¿No? 12 legiones de ángeles. Entonces, el tema de la guerra, o sea, Yeshua no lo está descartando. Simplemente Yeshua está diciendo, ahorita no es el momento. Ahorita no vamos a pelear. No se trata de pelear ahorita con espada. Es otro el tema, pero no lo descarta, porque él dice, yo pudiera orar y ahorita el Padre me manda 12 legiones de ángeles. Ahora acuérdense, hermanos, 12 legiones, ya una vez lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Investigamos, no me acuerdo ahorita cuántos. Era como... De 4,000 a 6,000. De 4,000 a 6,000, una legión. Entonces estamos hablando de 12 legiones, 60,000. unos 60,000 ángeles. Un ángel solito mató 185,000 personas. Un ángel. 60,000 ángeles acaban con el universo entero. Así. Entonces, Yeshua no estaba descartando el tema de la guerra. Solamente dice, no es momento, o no vine a eso. No vine a eso. No vine a pelear ahorita. Pero el Yeshua que vemos en Apocalipsis, ese sí viene a pelear. El Yeshua que vemos en Apocalipsis con las ropas manchadas de sangre, y que no es su sangre, ¿verdad? Es un Yeshua guerrero que viene a pelear. Pero ese momento no era, ¿verdad? Entonces, pero hay que recalcar, ahora en el grupo de los discípulos hubo discípulos que traían una formación de guerreros.
¿sí? Tenían las características de guerreros. Entonces hubo conflictos armados todo ese tiempo contra Roma, tanto en los años antes de Yeshua y después de Yeshua. Siguieron los conflictos, las guerras, el asedio contra Jerusalén, en el año 70 la caída del segundo templo, el exilio, y como ya dijimos, hasta el siglo II había grupos de judíos que seguían peleando, que seguían luchando en contra de Roma, hasta que fueron totalmente vencidos y totalmente ya exiliados. Ahora de ahí obviamente ya tenemos que dar un brinco del siglo II, tenemos que brincar hasta el 1948. 1948, donde el pueblo judío es reconocido como una nueva nación, el nuevo Estado libre y soberano de Israel, y el mismo día que les otorgan el reconocimiento, tuvieron que empezar a pelear. El mismo día. Ni siquiera fue que espérate tantito, dame chance de acomodarme. No. Los enemigos de Israel, en el Israel moderno, les recordaron para qué nacieron. Lo que pasó en Egipto, ¿no? Nacieron y luego pelearon. Bueno, otra vez, para que te acuerdes, y esa es otra prueba más de que el Israel moderno sí es el Israel bíblico. Porque mira, Amán nació y al ataque y a la guerra y a pelear. Así fue el Israel de la Biblia, un pueblo guerrero. Entonces, fíjense, el Israel moderno, ¿cuántas guerras mencionamos ahorita? ¿Como unas 6? ¿Más o menos? Seguramente hubo más, ¿verdad? Pero, ¿o alrededor de 10? Digo, del Israel bíblico, de Amalek, Og, Sehón, Canaán, unas 10, 12, una por tribu, más o menos. Fíjense, 1948, guerra de independencia. Luego, la ONU dijo, mira, pues ya te reconocimos como nación, pero pues ahí vas a tener que pelearte con estos que te van a querer luego dominar. Entonces, primera guerra, el mismo 1948, guerra. Entonces, fíjense, interesante. Empieza y más o menos la guerra por un año, del 48 al 49, estuvieron peleando. Es increíble que el nuevo Israel, el Israel moderno, uno pensaría, oye, ¿y cómo? O sea, ¿cómo peleó? ¿De dónde agarró soldados de ejército? Pues iba apenas naciendo como pueblo. Eso nos enseña que ya estaba preparado, que se venía preparando, que sabían lo que iba a pasar. Entonces lucharon y ganaron. Ganaron su primera batalla moderna, su primera guerra de independencia, en 1949. En 1956 hay una guerra conocida como la crisis de Suez. Estamos hablando ya de tiempos de guerra modernos del Estado de Israel. 1967, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, también le dicen así. Ahí Israel tomó control de Jerusalén Oriental, Cisjordania, Gaza, el Sinaí y los altos de Golán. Todo eso en 6 días. 6 días. Entonces habla ya del poderío, de la fuerza de Israel como nación, el Israel moderno. 1973, la guerra de Yom Kippur, esta que le llaman así, la guerra de Yom Kippur, 1973. Fíjense ya cuántas llevamos ahí en un tiempo corto, ¿no?
1982, la primera guerra contra el Líbano. Estamos hablando de guerras así fuertes. 2006, segunda guerra contra el Líbano. Sí, 32. segundo round. Segunda guerra contra el Líbano. 2006. La primera fue en el 82, luego 2006 otra vez contra el Líbano. Y en las últimas décadas, bueno, Israel ha enfrentado guerras contra, no necesariamente naciones, pero contra movimientos conocidos, ¿verdad? Como grupos terroristas, como Hamas, como Hezbollah, ¿verdad? Contra los que ha mantenido una lucha constante desde ya varias décadas atrás. Y estas guerras con estos grupos terroristas que no son naciones, pero han sido apoyados por naciones. Hay países que están detrás, todos lo sabemos, que han estado apoyando a estos grupos en contra de Israel, y son conflictos que hasta el momento se mantienen vivos. Ahorita pues es la guerra con Irán. Entonces, ¿se acuerda? Dijimos que Israel no guerreó directamente contra Irán, más bien contra la Persia antigua, pero los profetas hablaron de una guerra de Israel en contra de Persia, y algunos, antes de que esto pasara, algunos decían, pero ¿por qué los profetas hablaron de una guerra de Israel contra Persia si no guerreó contra ellos? Pues no guerreó en aquel tiempo, pero sí iba a guerrear en los días modernos, porque Irán es la antigua Persia, ¿sí? Entonces, pues ahí está, y ahí tenemos la guerra a todo lo que da ahorita en los días modernos. Ahora, esto que mencionamos, este repaso que hicimos de las guerras, sin mencionar directamente, que vamos a verlo en otra próxima clase, los temas o las guerras que anuncian los profetas que todavía no han pasado y que involucran a algunos pueblos, que involucran a algunas naciones que tendrán que venir, que tendrán que marchar en contra de Israel. ¿Se acuerdan de al menos alguna? Que todavía no ocurre, que no ha pasado. La de Gog y Magog, ¿sí? La famosísima guerra de Gog y Magog, que vamos a ver, que vamos a analizar después quiénes son, ¿verdad? Quién es Gog, quién es Magog. Hay diferentes posturas. Se habla de un ejército o una guerra en tiempos modernos. Se entiende que es en tiempos modernos porque no ha ocurrido. Ejércitos que vienen del norte. La profecía de Ezequiel, aunque se cumplió con Babilonia, pero recordemos que la profecía de Ezequiel apunta más a los días de hoy, a los tiempos modernos. Entonces, todo parece indicar que Ezequiel está profetizando a un enemigo que vendrá del norte en contra de Israel. Hay quienes dicen que va a ser Turquía, y Turquía ahorita anda, ahí nomás anda como que quiere pelear, ¿sí? Hay otra profecía que habla de otro ejército que vendrá del oriente, poderosísimo, ¿no? 200 millones, dice Apocalipsis. Un ejército que marcha del oriente en contra de Israel. Eso tampoco ha pasado. Es una guerra que viene en un futuro. Muchos dicen que van a ser los chinos, o los chinos junto con Rusia. ¿Sí? Vamos a tratar de analizarlo en una próxima clase. Por hoy es todo. Hasta ahí lo dejamos con las guerras en la profecía. Shalom, shalom, hermanos. Bendiciones para los que pudieron estar ahí acompañándonos.